Continuamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Parkinson y vamos a hablar de cannabis medicinal, pero antes de entrar en el tema concreto, tenemos que hablar sí o sí de los procesos emocionales que nos llevan a la enfermedad para poder entender todo este mecanismo, ¿no? Bueno, he tratado de explicar durante, digamos, estos últimos años que nuestro concepto de trabajo para ayudar a una persona es entenderlo desde el punto de vista emocional. ¿Por qué enfermamos? O sea, el Parkinson en este caso no viene de casualidad. No, el Parkinson tiene un claro raíz emocional. Entonces, siempre digo que para mí las enfermedades tienen dos orígenes. O son accidentales o son emocionales. Entonces, hay que entender a las personas de su emoción y cómo esa emoción repercute en mi organismo y que a partir de esa emoción, como la proceso, mi organismo reacciona. O sea, todo lo que no sea accidental, que quiere decir, qué sé yo, me contagié de una enfermedad de alguien o tuve un golpe, un traumatismo y esto me generó tal patología, todo lo demás tiene un componente emocional de origen. Exactamente. Y entonces, al saber el origen de mi problema, que en realidad pasa a ser un desequilibrio emocional, y la enfermedad, ejemplo, el Parkinson, pasa a ser una manifestación de un problema de base que es un desequilibrio emocional. Si yo solamente trato de apagar la manifestación, que puede ser el Parkinson, temblor, o dolor o lo que fuera, y no resuelvo el conflicto emocional, yo me sigo autoagrediendo y no logro, digamos, la solución al problema, porque hay que, independientemente que atacar a la manifestación, que sería la urgencia de la persona, hay que resolver el conflicto de base. Claro. De todas maneras, todo aquel que va a consultar por el tema de cannabis y todo esto, ya va con el problema instalado. O sea, ya evitar lo que lo desencadenó ya se compleja. O sea, el tema es detenerlo, frenarlo. Sí, en realidad, en este sistema de autoagresión inconsciente, si yo entiendo que mi conflicto es emocional y lo identifico, porque yo puedo identificar cuál es la emoción que provocó mi problema. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo he explicado en otras oportunidades. Entro a biodescodificación, pongo mi problema, biodescodificación, y voy a recibir una información científica basada en digamos, la nueva medicina germánica que dice que esta emoción te produjo tal problema. El concepto sería más o menos así. Yo recibo una emoción, como no la puedo resolver en ese momento, la alojo en algún lugar de mi organismo para luego ir a buscarla y curarme. O sea, el problema estuvo ahí. Claro. A partir de ahí, según mi posición mental, puedo ir a curar mi propia enfermedad. Para curar mi propia enfermedad, tengo que ir a mi sistema inmunológico. Bien. Y el sistema inmunológico o me cura o me agrede en las enfermedades autoinmunes. Entonces, si mi enfermedad es emocional, mi enfermedad pasa a ser, mi enfermedad la creo yo, la curo yo. Claro. Todas las enfermedades no accidentales son autoinmunes. Si yo la creo, yo la curo, entendiendo cuál es la raíz del problema. Entonces, si hablamos de una enfermedad como esta que va evolucionando en el tiempo, si yo igualmente ataco esa emoción que me generó ese trauma, que me generó esta enfermedad, por lo menos freno el proceso. Exactamente. Al dejar de autoagredirme, después tengo que ver en qué mejoro el daño producido. Bien. Pero el primer resultado que debería venir a buscar una persona al cannabis, cuando mi problema es progresivo o neurodegenerativo, como el Parkinson, el Alzheimer, el primer resultado que debería venir a buscar es que no me siga deteriorando. Claro. El cannabis va a actuar sobre la emoción, no sobre la consecuencia, que es el Parkinson, ¿cierto? El cannabis va a ayudar a la persona desde lo emocional para que él deje de autoagredirse para empezar a autocurarse. Es la persona, en la misma posición mental. Yo ordeno a mi sistema inmunológico a que trabaje para mí o a que trabaje en contra mío en estado inconsciente. Por eso existen las enfermedades autoinmunes, que es mi propio sistema agrediéndome a mí. Ante esa emoción negativa nosotros dejamos de generar algunas sustancias que son proclives a la autocura, ¿cierto? Exactamente. Es decir,
Al perder la fe en mí, la capacidad que yo tengo de autocurarme, porque no sé cómo funciono, entonces me empiezo a autoagredir. Claro. Para eso dejo de elaborar sustancias humanas, sustancias propias que se llaman endocannabinoides humanos, que en realidad los endocannabinoides, ¿qué son? Un sistema de anticuerpos que yo heredé de mis ancestros. Bien. Y que forma parte del sistema de supervivencia. Yo, para que la gente lo entienda, entonces el cannabis vendría a ser un suplemento de estas sustancias que dejamos de producir. Sería, exactamente, porque yo tengo esa misma cadena genética que tiene esa planta de hace 28 millones de años, la heredé yo como especie humana, que lo podría explicar en otro programa porque es larguísimo. Pero yo tengo esa misma cadena genética. Claro, pero el cannabis es ese eslabón que se rompió de esa cadena. No, eso sí, es un grupo, es una cadena, son muchos eslabones de la cadena. Si yo agarro esos eslabones en formas aisladas, lo puedo encontrar en muchísimas plantas. De hecho, la medicina china y la ayurvédica india trabajan con este concepto de fitocannabinoides. Ahora, el grado de participación de sustancias y concentraciones que tiene la planta cannabis no la tiene ninguna otra. Yo heredé esa cadena evolutiva. Cuando voy y le pido prestado a la planta lo que yo no estoy autogenerando, yo me pongo en equilibrio y dejo de autoagredirme para empezar a autocurarme. Bien. Bueno, es cuestión de encontrar ese equilibrio justamente. Se nos fue el tiempo, pues vamos a convocar a todas aquellas personas interesadas que vayan a hacer una consulta gratuita. Exactamente, exactamente. En CEMESEC, que está en calle Entre Ríos. 669. Y hay un teléfono 153, allí lo vemos, 153 145 644. Para hacer la consulta gratuita y sacarse las dudas que les haya quedado de esta charla de hoy. Okay. Bueno, Oscar, muchas gracias. Hasta luego. Continuamos con más.